Yo soy Inés y más una semana que empezamos con la meditación de la palabra del Señor. Hoy quiero meditar con vosotros en el capítulo 3 de San Juan, donde Nicodemos, que era un fariseo, miembro del Sinédrio y maestro de la ley, este fue tener por la noche con Cristo. Fue el día que él ha tenido un encuentro con Jesús, porque él quería saber algo más de Jesús, ¿no? Él sabía, él tenía conocimiento de todo lo que Jesús hacía, de todas las señales que Jesús hacía, y además él conocía la palabra. Entonces, las leyes, ¿no? Y él quería ver a Jesús de cerca, hablar con él. Entonces, la palabra dice, del versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero, él llama a Jesús de rabí, de maestro, ¿no? Segundo, que él reconoce Jesús que era venido de Dios. Él creyó que Jesús había venido de Dios. Y él afirma aún porque Dios no podría, las señales que Jesús hacía no podría hacerlo si Dios no estuviera con él. Ha hecho una afirmación, llamó a Jesús de rabí y reconoció que Jesús había venido de Dios. Pero faltaba algo todavía que él no sabía, porque él conocía las leyes, pero aparte de eso, Jesús le dijo que en el versículo 3 dice Jesús a él, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le afirma a Nicodemos que la persona, si no nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Señor le hablaba del reino, ¿no? Y Nicodemo se quedó sin entender este raciocinio o lo que Jesús le decía. Y Nicodemos le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemos aquí Jesús le afirma que era necesario nacer de nuevo, pero Nicodemos le pregunta, es que él no entendía. ¿Cómo puede una persona siendo viejo volver a nacer, o sea, ser engendrado por la madre otra vez en el vientre? Jesús, él pensaba que era algo físico, pero Jesús le afirma, respondió Jesús, de cierto que te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, él piensa que era algo físico, entonces el Señor vuelve a decir las palabras, le contesta, pero ya hablando algo espiritual. Le decía que era algo espiritual, no era algo físico. Necesitaba de fe, ¿no? Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Jesús le afirma y le dice que había una necesidad, que para entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Muy bien, Jesús empieza a este diálogo con Nicodemos, a explicar a él lo que era necesario para entrar en el reino de Dios. Además de que, por más que Nicodemos conocía las leyes, pero aún faltaba algo más, que él no había nacido del agua y del Espíritu, ¿no? Y entonces Jesús, en el versículo 16, le afirma que
que Él había venido de Dios, que era su Hijo, y además Él se revela para Nicodemos cuál era su misión. El versículo 16 dice el siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Jesús le revela que Él era el Salvador del mundo y por qué Él había venido y por qué Dios le envió. ¿Cuál era el objetivo que Dios le envió? Primero, porque Dios había amado el mundo. Y segundo, que el mundo necesitaba de salvación. ¿Y tú? ¿También tienes este deseo de conocer a Jesús como fue Nicodemos? Pues te invito a que continúen con nosotros todos los lunes estudiando y meditando en la palabra del Señor. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres saber cómo Él es? Pues para conocerle a través de su palabra, tú sí tienes la oportunidad de conocerle a Dios que nos ha enviado a Jesús.